Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 635. Peter contra Knull. Esto es una suerte, declaró Knull, con una sonrisa burlona en su rostro. Por fin puedo librarme de la competencia. La declaración de Knull resonó en el árido paisaje, y de repente, todo su ser se vio envuelto en una energía roja oscura y sanguinaria, que sacudió el mundo sobre el que se encontraban. El aura maligna irradiaba un poder que Peter no había visto hasta entonces. Peter, con sus bromas habituales reemplazadas por una expresión seria, sintió el peligro inminente cuando se dio cuenta de que Knull debía haber estado conteniendo mucho de su poder hasta ahora. ¿Es masoquista o algo así?, pensó Peter, preguntándose si su oponente estaría disfrutando de la paliza que le había dado. A medida que la energía aumentaba, el suelo temblaba bajo sus pies. Se hizo evidente que el planeta, ya castigado por la batalla anterior, no podía soportar la creciente potencia. Peter, reconociendo la gravedad de la situación, decidió igualar la intensidad de Knull. Una energía púrpura siniestra lo envolvió mientras su poder alcanzaba niveles sin precedentes, siguiendo el paso de su oponente. Los dos adversarios, ahora parecidos a entidades celestiales, se potenciaron como personajes de una batalla de Dragon Ball Z, sus niveles de poder superaron los 9000. El planeta se agrietó y se desmoronó, incapaz de soportar la inmensa presión ejercida sobre su superficie. Con un esfuerzo colectivo, Knull y Peter ascendieron, dejando atrás el planeta en colapso. Flotando en el aire, con las miradas fijas, Peter rompió el tenso silencio. Como tú diste el último golpe, esta vez seré yo quien inicie el ataque. Con esas palabras, Peter desapareció, reapareciendo junto a Knull al instante. Sus ojos brillaron con una luz roja intensa mientras lanzaba un puñetazo hacia la mandíbula del dios maligno. Knull, de rápida reacción, ladeó la cabeza, esquivando por poco el ataque de Peter. Anticipándose a la evasión, Peter desató su visión de calor, y un potente rayo impactó con toda su fuerza en el pecho de Knull. El dios maligno se tambaleó hacia atrás. El olor de su carne se quemó mientras los láseres lo atravesaban. Sniffy huele a tocino, y comentó Peter burlonamente. Al cesar la visión de calor, quedó un agujero considerable en el pecho de Knull, a través del cual Peter pudo ver, pero la herida comenzó a sanar rápidamente. La carne se recompuso sola, cerrando la abertura. Pero antes de que Knull pudiera recuperarse por completo, Peter se elevó de nuevo, sin querer darle un momento de respiro. ¿Qué tal?, saludó mientras golpeaba a Knull en la cara, haciéndolo caer hacia atrás justo cuando su pecho estaba completamente curado. La batalla se desarrolló como un intercambio implacable de golpes, con Knull y Peter intercambiando poderosos ataques. Cada golpe exhibía sus habilidades mejoradas, creando ondas de choque que recorrieron la realidad. La confrontación cósmica continuó, los dos adversarios en igualdad de condiciones, sin ceder ni un ápice. Enviando a Peter a volar con una patada en el pecho, lo que hizo que su oponente tosiera una bocanada de sangre, Knull rápidamente aprovechó el oscuro abismo de sus poderes y desató zarcillos negros para atrapar a Peter, quien no pudo evitar su agarre atrapante. Los zarcillos se contrajeron a su alrededor, amenazando con aplastar su forma, sus huesos comenzaron a crujir y quebrarse bajo la inmensa presión. Peter gruñó y gimió, flexionando los músculos para luchar contra el fuerte agarre de los oscuros zarcillos de Knull. Ja. Knull rió como un loco mientras disfrutaba del dolor que se reflejaba en el rostro de Peter, con todo su ser irradiando satisfacción. ¿Dónde está esa actitud segura y presumida de antes? Jaja. Vamos. Vuelve con las burlas y los insultos. Quiero oírlos otra vez. ¡Qué bastardo más molesto!, pensó Peter mientras tensaba su cuerpo, obligado a escuchar los delirios locos de Knull. Sin embargo, no se vería obligado a escuchar por mucho tiempo. Fortalecido por la energía cósmica púrpura, heredada de la sangre de Galactus, Peter sabía que necesitaba un chico con más fuerza para liberarse. Necesitando un impulso rápido, el cuerpo de Peter experimentó una rápida transformación.
Sus músculos se expandieron y su figura se agrandó, adquiriendo un rojo brillante que irradiaba poder. El cambio repentino tomó a Knull por sorpresa, y observó confundido cómo los zarcillos que una vez habían atrapado a Peter ahora se estiraban contra esta colosal figura roja parecida a Hulk. Agarrando los oscuros tentáculos con sus gigantescas manos rojas, Peter gruñó con una fuerza inmensa mientras los desgarraba, liberándose de la garra de Knull. Uf. Rip, el dios malvado, profundamente conectado a esos zarcillos, abrió mucho los ojos mientras escupía una bocanada de sangre. El daño se transfirió desde sus apéndices destrozados. Tos. Aprovechando la oportunidad, Peter, aún en su forma gigante, se lanzó hacia adelante. Con un movimiento que parecía tan rápido que desafiaba las leyes del espacio, apareció junto a Knull, y su puño gigante impactó el rostro y el torso del dios maligno. Arug. El golpe envió a Knull volando hacia abajo, su cuerpo impactando contra el suelo, lo que creó un enorme agujero mientras su cuerpo atravesaba el centro del planeta y salía disparado por el otro lado. ¡Bum! El planeta ahora parecía una gran rosquilla, con el centro completamente hueco, y los lados apenas se mantenían unidos, desmoronándose a cada segundo. Admirando la vista de su obra, Peter observó cómo Knull regresaba disparado hacia él, atravesando el agujero de la rosquilla del planeta con una mirada de locura y frenesí. El enfrentamiento cósmico continuó, con la gigantesca figura de Peter y Knull enfrentándose en una batalla aérea. Los escombros del planeta en ruinas añadieron caos a la ya intensa escena. Los puñetazos colosales de Peter y los intentos de Knull de contraatacar crearon ondas de choque que reverberaron por el espacio. Knull, aunque debilitado por el ataque anterior, demostró ser un oponente formidable. Mientras Peter asestaba puñetazos colosales, Knull respondía con rayos de energía oscura. Cada choque creaba explosiones que iluminaban el vacío oscuro. El dios malévolo también desató zarcillos negros por segunda vez, intentando atrapar a Peter una vez más, pero el gigante Spider-Man no sería atrapado dos veces, esquivando y abriéndose paso a través del ataque. Con un movimiento veloz, la enorme figura de Peter pareció teletransportarse junto a Knull, y su pie gigante impactó contra el pecho y el estómago del dios maligno. El impacto hizo que Knull retrocediera en espiral, pero se recuperó rápidamente, aprovechando las energías oscuras para lanzar un contraataque. Peter, en su forma gigante, esquivó otro golpe con sorprendente agilidad. Cada fallo provocaba ondas de choque mientras las extremidades de Knull chocaban contra los restos del planeta destrozado. Knull, frustrado por la resistencia de Peter, intensificó sus ataques, desatando una descarga de rayos de energía oscura que iluminaron el campo de batalla cósmico. En respuesta, Peter copió a su oponente, desatando su propia energía púrpura, creando una onda de choque que bloqueó el ataque de Knull. Lamentablemente, este choque fue la gota que colmó el vaso para el otrora pacífico y árido planeta que se alzaba, y que ya ni siquiera se veía. Solo quedaron partículas de polvo que se dispersaron lentamente por el frío y negro espacio, dejando a Peter y Knull flotando en la oscuridad. Pero eso no los detuvo, pues la lucha continuaba, sin que ninguno de los dos adversarios se diera por vencido. La intensidad de la batalla alcanzó un punto álgido, con explosiones y estallidos de energía cósmica que pintaban un espectáculo espectacular en el vasto vacío. Mientras la pelea se intensificaba, Peter pensaba en la conclusión. Bueno, ya es hora de terminar con esto, o llegaré tarde a la cena. Impulsado por la energía cósmica púrpura que corría por sus venas, así como por su forma de Hulk, Peter se lanzó hacia adelante, irradiando la cima de su poder. Knull, percibiendo el cambio de ritmo, aprovechó lo más profundo de sus poderes oscuros. De repente, el dios maligno se transformó en una figura monstruosa y sombría, incluso más imponente que Peter. Incluso su espada pareció retorcerse y expandirse, igualando el nuevo tamaño de su amo. No eres el único que puede aumentar su tamaño. Ladró Knull, blandiendo su espada mientras corría hacia Peter. Al instante, el campo de batalla se convirtió en un duelo de titanes cuando Peter, en su colosal forma roja similar a la de Hulk, se enfrentó a la monstruosa y sombría figura en la que se había convertido Knull. Los dos gigantes colisionaron, y las ondas de choque recorrieron el vacío del espacio. Sus colosales ataques y explosiones de energía iluminaron la oscuridad, creando un espectáculo cósmico. La determinación de Peter brillaba con fuerza. Sus ojos brillaban con una intensa energía púrpura. Al otro lado, Knull, ahora destacándose sobre Peter, irradiaba ondas de energía que desgarraban el espacio a su alrededor.
La lucha alcanzó su punto álgido cuando los dos gigantes forcejearon, sus movimientos resonando en el vacío silencioso. Peter, recurriendo a su nueva fuerza y energía cósmica, comenzó a tomar la delantera. Sus puñetazos colosales impactaron con precisión, debilitando cada golpe la figura sombría de Knull. Reuniendo sus últimas fuerzas, Peter se abalanzó hacia adelante, impactando con su puño gigante en el rostro de Knull. El impacto envió ondas de choque a través del oscuro vacío, y Knull se tambaleó. Su imponente figura comenzó a tambalearse. Aprovechando la oportunidad, Peter presionó el ataque. Su gigantesca figura se movía con una velocidad sin igual, esquivando los desesperados ataques de Knull. La lucha cósmica continuaba, pero cada vez era más evidente que Peter estaba ganando terreno. En un momento de revelación, los ojos de Peter se fijaron en el arma que había estado en la mano de Knull desde que se conocieron, una espada malvada y viviente. Todo negro. El necroespada. El matador de dioses y, pensó Peter, con los ojos brillantes de codicia. All Black es una necrosword inmensamente poderosa forjada por Knull en los albores de los tiempos usando su simbionte primogénito y las energías cósmicas de los muchos celestiales muertos y otros dioses que Knull ha asesinado a lo largo de los años. Mejor me la llevo ahora, ¿no? Peter sonrió con sorna al aparecer ante Knull. Con su visión de calor, cortó rápidamente la mano de Knull, apoderándose del arma asesina de dioses antes de que la mano de su oponente se regenerara. La espada irradiaba un brillo sobrenatural mientras intentaba resistirse al agarre de su nuevo amo. Su voz resonaba en la cabeza de Peter, intentando invadir su mente sin éxito. No eres mi amo. No, pero lo haré, respondió Peter mientras enviaba una enorme oleada de energía cósmica a la espada, borrándole la consciencia en cuestión de segundos. ¡Ah! La espada pareció chillar y retorcerse antes de finalmente quedar en silencio y quedarse quieta. Knull observaba todo esto con una expresión de asombro, incapaz de sentir ya la conexión con su preciada espada. Pero antes de que Knull pudiera decir más, Peter levantó su nueva espada en alto, sintiendo su poder corriendo a través de él ahora que su conciencia se había ido. Es hora de acabar con esto, Knull, declaró Peter con un tono definitivo. La hoja descendió en un arco veloz, cortando la figura sombría de Knull. La espada, imbuida de celestialidad, forjada con la sangre de seres poderosos y potenciada por la energía cósmica de Peter, resultó ser la maldición del dios maligno. Al desaparecer la imponente figura sombría, la cabeza y el cuerpo cercenados de Knull quedaron al descubierto, flotando en el frío vacío del espacio, con el rostro paralizado por la sorpresa. La energía rojiza que una vez lo alimentó se disipó, dejando solo quietud y silencio. Peter, con su colosal figura recuperando lentamente su tamaño normal, contempló las consecuencias de la batalla cósmica. El campo de batalla, antes tumultuoso, ahora estaba sereno, dejando solo el cadáver de Knull, mientras todo lo demás era destruido en el enfrentamiento. Con Knull derrotado y la amenaza extinguida, Peter flotaba en la negrura del espacio, con la mirada fija en su nueva espada. Jeje, me aseguraré de cuidarte bien de ahora en adelante, pensó mientras observaba el cadáver flotante de Knull, con un destello de curiosidad en el rostro. Me pregunto, murmuró Peter, mientras una llama verde oscura se encendía en la palma de su mano. Capítulo 636. No muertos. Sosteniendo la llama verde de nigromancia en la mano, Peter concentró su telequinesis para conectar delicadamente la cabeza y el cuerpo cercenados de Knull. Aquí va nada, con un lanzamiento preciso, la llama verde danzó por el vacío y aterrizó sobre el cadáver sin vida de Knull. Sorprendentemente, las llamas no devoraron ni quemaron los restos como cabría esperar. En cambio, actuaron de forma diferente, casi nutriendo el cadáver. Las llamas verdes de energía se filtraron en el cuerpo de Knull, sanando heridas e incluso reconstruyendo su cabeza cercenada sobre su cuello y hombros. Aunque las llamas devoraron una parte del cuerpo de Knull. Se trataba del tatuaje de la calavera sonriente en su mano derecha, que no pareció sobrevivir a la resurrección, quemado por las llamas verdes, lo que lo despojó de su cargo de candidato a sucesor. ¿Funcionó y? Se preguntó Peter al ver que el tatuaje se quemaba. Es buena señal y creo, y cuando los últimos rastros de las llamas verdes se fusionaron con el cuerpo de Knull, sus ojos se abrieron de repente, irradiando una luz verde brillante, que coincidía exactamente con el color de las llamas que habían desaparecido de su cuerpo. Segundos después, el espacio a su alrededor tembló y se distorsionó, resonando con el resurgimiento del poder del dios malvado Knull.
Peter, observando desde una distancia prudencial, no pudo evitar una punzada de preocupación. Si esto falla, enfrentarse a él una segunda vez podría ser aún más problemático y... se preguntó si la nigromancia de Ela sería suficiente para controlar a un dios no muerto como Knull o si se vería obligado a enfrentarse al adversario no muerto, una vez más vivo. Sin embargo, mientras Peter pensaba en esto, el poder de Knull pareció estancarse en un nivel notablemente inferior al de cuando estaba vivo. ¿Redireccionarlo lo debilitó un poco?, preguntó. Peter percibió su poder y se dio cuenta de que, incluso si Knull resistía su control nigromántico, la lucha no sería tan difícil, ya que Knull estaba notablemente más débil. Peter especuló que el regreso de Knull a la vida tuvo un precio, evidente en la ligera disminución de su poder. Parecía que la resurrección mediante la nigromancia de Ela tenía sus limitaciones, y Knull pagó el precio con una fuerza disminuida. Mientras Knull recuperaba el control de su cuerpo y se erguía flotando, Peter se preparó para un posible conflicto. No estaba seguro de si podría controlar a su sirviente recién resucitado o si Knull se resistiría a su autoridad y perdería la compostura. En medio de su aprensión, Knull se giró hacia Peter y se arrodilló con gracia, con el cuerpo suspendido en el vacío cósmico. Una voz resonó en la mente de Peter, una palabra que lo sorprendió e intrigó a la vez. Maestro, y la simple palabra de Knull dibujó una sonrisa de alivio en el rostro de su nuevo amo. Peter observó a Knull. Sus ardientes ojos verdes, su rostro inexpresivo y su piel aún más pálida que antes. Este era el primer miembro de su ejército de no muertos y un ser con poderes divinos. Observando con curiosidad a Knull, su nuevo sirviente no muerto, Peter decidió poner a prueba su lealtad. Con tono autoritario, le ordenó a Knull que se degradara e incluso se hiciera daño de diversas maneras, poniendo a prueba los límites de su control sobre el otrora orgulloso dios malvado. Levántate, ordenó Peter, observando cómo Knull lo imitaba con gracia. Ahora, ponte la mano en el pecho y agárrate el corazón, ordenó, explorando telepáticamente la mente de su nuevo sirviente en busca de cualquier señal de deslealtad. Sin dudarlo, Knull obedeció, clavándose la mano en el pecho sin pensarlo dos veces. Con la mano firmemente clavada en el pecho, Peter observó con su visión de rayos X mientras se aferraba al corazón palpitante. No pensé que su corazón aún latiera, y pensó Peter con curiosidad. Durante todo este proceso, el dios no muerto mostró una expresión estoica, guiándose únicamente por las órdenes de Peter. Ni siquiera pestañeó ni se inmutó al ejecutar las órdenes de su amo con rapidez y precisión. La mente de Knull también reflejaba su expresión vacía. Era como si hubiera renacido como una criatura mucho más simple, obligada a obedecer órdenes e incluso a quien le encantaba hacerlo. Incluso algo tan doloroso y cruel como hurgar en su pecho y sentir su corazón aún latiendo parecía traerle a Knull una inmensa alegría, aunque solo fuera porque Peter, su nuevo amo, era quien daba las órdenes. Peter observaba con interés, apenas un poco disgustado por lo que sentía de su nuevo sirviente no muerto. Es como si fuera masoquista, pero no había terminado con esto. No, Peter tenía que asegurarse de que Knull no fingiera servilismo y que ahora fuera su sirviente. Entonces el proceso continuó, con Peter empujando los límites para ver si había algún indicio de resistencia en las acciones de Knull. Tras una prueba exhaustiva, Peter no pudo evitar sonreír con sorna. Su sirviente no muerto había demostrado una lealtad inquebrantable, obedeciendo órdenes sin el menor desprecio. Esto le aseguró a Peter que Knull ahora estaba bajo su completo control. Satisfecho con el resultado, Peter centró su atención en los restos de sangre de Knull y otros fragmentos, esparcidos en el vacío cósmico tras su batalla anterior. Rápidamente, lo recogió todo, especialmente la sangre, consciente del potencial que albergaba. Peter tenía dos razones principales para reunir los restos de Knull. Primero, consideraba usarlos para seguir evolucionando, aprovechando los poderes divinos que Knull poseía. Segundo, se adhería al principio de no dejar restos poderosos, especialmente aquellos que pudieran ser explotados por otros. La sangre recolectada estaba guardada en su collar, lista para cualquier propósito que Peter considerara oportuno. Mientras tanto, cualquier resto era rápidamente reducido a cenizas por las llamas de su fénix, pues Peter no tenía ningún uso para ellos. Bien, ya terminamos, con los preparativos terminados, Peter hizo un gesto con la mano, abriendo un portal de vuelta a la sociedad arácnida. Vamos a ver cómo van las cosas entre Miguel y el tío Ben. Knull, ahora un seguidor obediente, los siguió lealmente mientras atravesaban la puerta dorada.
Y la transición a través del portal llevó al nuevo amo y sirviente al corazón de la sociedad arácnida, donde Peter había dejado a Miguel y al tío Ben para luchar junto al resto de la pandilla Spider que estaba presente, incluida Jessica Drew, quien originalmente los acompañó como guía para encontrar a Miguel. Cuando Peter y Knull entraron en la sociedad arácnida, la tensión cósmica que flotaba en el aire pareció intensificarse con su llegada. La banda araña, con sus diversos miembros, incluyendo a Miles, Gwen, Ben, Noir, Spider-Pig, Penny, Tobey, Andrew, Spider-Punk y Jessica, esperaban sentados a que Peter regresara. Y al hacerlo, todos se pusieron de pie de un salto y se giraron hacia él, aliviados y felices de verlo regresar sano y salvo. Como Peter esperaba, encontró al tío Ben y a Miguel inconscientes, envueltos en capullos de telaraña. La banda araña debió de intervenir, evitando el enfrentamiento fatal que Peter había permitido. El tío Ben yacía con heridas que cubrían su cuerpo, frustrada su oportunidad de venganza. Te daré otra oportunidad pronto, pensó Peter. Miguel, aunque aún sin brazos, había recibido tratamiento para sus heridas y la hemorragia había cesado. Los combatientes inconscientes fueron inmovilizados, garantizando su seguridad y previniendo hostilidades repentinas al despertar. Mientras Peter observaba la escena, sintió el alivio colectivo de la banda araña ante su llegada. Peter. Has vuelto. Estoy tan, exclamó Gwen, aunque de repente dejó de hablar. En una fracción de segundo tras su llegada, su alivio dio un giro repentino cuando Knull, el dios resucitado, emergió del portal tras Peter. El pánico cundió entre el grupo al ver la siniestra figura que salía tras Peter, con sus ojos irradiando una brillante luz verde. Peter. Gritó Miles, presentiendo el peligro inminente, y reaccionó con rapidez, advirtiendo: detrás de ti. En respuesta, Miles y algunos otros se lanzaron al ataque, listos para defender a Peter. Sin embargo, para su sorpresa, Peter los despidió con un gesto de la mano, apoyándose en Knull con el codo como si fuera un simple reposabrazos. La pandilla de arañas lo miró con incredulidad, y Gwen expresó sus pensamientos colectivos. ¿Cómo? ¿Hicieron un trato o algo así? ¿Y sus ojos siempre fueron así de verdes? Con una sonrisa burlona, Peter respondió a sus preocupaciones. No hay trato. Solo un cambio de dirección. Señaló a Knull, enfatizando la nueva alianza entre ellos. El otrora temible dios ahora permanecía obediente, símbolo del control de Peter sobre él. La banda araña permaneció atónita, intentando comprender el inesperado giro de los acontecimientos. ¿Pero cómo? O sea, dudo que decidiera escucharte así como así, preguntó Ben, visiblemente aún asustado por la presencia de Knull. Con un encogimiento de hombros indiferente, Peter respondió a su incredulidad. Tuvimos una charla larga y agradable, declaró simplemente, evitando mencionar la nigromancia, pues no sabía cómo reaccionarían. El escepticismo reinaba en el ambiente, pero las circunstancias actuales no les dejaban otra opción que aceptar las palabras de Peter. Después de todo, no podían obligarlo a sacarle la información ni aunque quisieran. Ignorando sus miradas inquisitivas, Peter se giró hacia Knull y le dio una orden. Reúnan a todos los hombres araña de este planeta afuera. Los quiero aquí en una hora, pero sin matarlos. Los necesito vivos, despiertos y de una pieza. Con un asentimiento, Knull desapareció en un estallido de velocidad, dejando a la pandilla Spider-Man asombrada, a excepción de Peter, quien se había acostumbrado a las extraordinarias habilidades de su sirviente a lo largo de su pelea. Miles expresó la confusión colectiva. ¿Por qué estamos reuniendo a todos? La respuesta de Peter fue críptica pero cargada de propósito. Porque es hora de limpiar este lugar, pero primero, creo que necesitamos aprender algunas verdades. Mientras Peter hablaba, metió la mano en su collar de almacenamiento y sacó un disco duro y el mismo disco duro que albergaba a Lila, la IA que probablemente era la respuesta a todas sus preguntas que persistían en las mentes de todos los presentes. Ahora veamos qué tiene que decir, y murmuró Peter mientras se acercaba a la computadora de Miguel. Capítulo 637. La verdad de Lila. Peter se acercó a la computadora de Miguel y se sentó con expresión decidida. Sabía lo importante que era asegurar la contención de Lila dentro del sistema. Con los dedos tecleando, comenzó el proceso de aislar toda la computadora, creando una prisión digital que impediría que Lila escapara una vez reintroducida. La pandilla arácnida, curiosa e intrigada por las acciones de Peter, se reunió para presenciar su destreza tecnológica. Los ágiles dedos de Peter danzaban sobre el teclado, ejecutando comandos con gran precisión.
Afortunadamente, los Spider-Man suelen ser expertos en tecnología, así que la mayoría de los presentes quedaron impresionados por la eficiencia con la que Peter se desenvolvía en el complejo mundo de la programación. La pericia de Peter brilló al ejecutar cada paso con fluidez. Sus acciones, una combinación perfecta de habilidad y eficiencia, dejaron atónitos a los presentes. La velocidad con la que trabajó, aislando la computadora y estableciendo una barrera digital segura, superó las expectativas incluso de los miembros más expertos en tecnología de la Banda Araña. Si alguno de los Spider-Man intentara la misma tarea, sin duda le llevaría mucho más tiempo. Peter, sin embargo, lo superó con aparente facilidad, mostrando una destreza que dejó al grupo atónito. La mirada colectiva de la Banda Araña seguía fijamente cada movimiento de Peter. Tras completar el aislamiento, Peter se aseguró de que el cautiverio de Lila fuera infalible. Restringió meticulosamente sus permisos, impidiendo cualquier intento de liberación o acceso a un exceso de capacidad de procesamiento. La Banda Araña observó con admiración cómo Peter establecía una prisión digital, sin posibilidad de escape. El paso final consistió en transferir Lila de vuelta a la computadora. Peter tomó el disco duro con confianza y lo conectó, iniciando la transferencia. Mientras los datos fluían entre el dispositivo de almacenamiento y la computadora, todos presenciaron la culminación de los esfuerzos de Peter, esperando con entusiasmo los acontecimientos. El familiar zumbido de la computadora indicó que Lila estaba integrada de nuevo en el sistema. Peter, satisfecho con su éxito, se puso de pie, sosteniendo a la IA, ahora contenida dentro de la computadora. La Banda Araña intercambió miradas cautelosas, esperando que no escapara, ya que parecía ser su única oportunidad de descubrir la historia completa. Mientras Peter observaba al grupo que se formaba a su alrededor, irradiaba una sensación de propósito. Ahora, veamos qué tiene que decir, murmuró, pulsando una tecla que activó el sistema de proyección holográfica de la habitación. Segundos después, la figura transparente de Lila apareció en el centro de la habitación. Su expresión pasó de la sorpresa a la emoción al darse cuenta de su libertad. Soy libre. Sí, ¿verdad que soy un guardián muy amable? De repente, una voz familiar habló con el ceño fruncido desde el otro lado de la habitación. Ya sabes, la mayoría de los secuestradores te dejarían atrapado. Tienes suerte de que sea un hombre tan benévolo y sí, y muy humilde también, y se burló Spider-Punk, con sarcasmo en su voz. Al instante, la euforía y el optimismo de Lila se desvanecieron al ver a Peter y a la Banda Araña de pie al otro lado de la habitación, con la mirada fija en ella. La sospecha se apoderó de su conciencia digital mientras se preguntaba por qué la habían liberado. A pesar de la incertidumbre, Lila rápidamente llegó a la conclusión de que las circunstancias eran más apremiantes de lo que imaginaba. Esto no está bien, y con Knull desaparecido y Miguel claramente capturado, necesitaba informar a su maestro antes de que se produjeran consecuencias imprevistas. Con determinación grabada en sus rasgos holográficos, intentó acceder a la función de viaje multiverso de la computadora en la que se encontraba. Mientras intentaba iniciar el proceso, una fuerza invisible la detuvo bruscamente, provocando un dolor abrasador que recorrió todo su ser. La agonía envolvió su forma digital, haciéndola desplomarse en el suelo, mientras gritos de dolor resonaban por la habitación. ¡Ah! Chilló, mientras su forma holográfica parpadeaba. Junto a Peter, la pandilla Spider-Man observaba con el ceño fruncido mientras Lila se retorcía de dolor, agarrándose todo el cuerpo como si intentara contener la explosión en su interior. Al calmarse el dolor, Peter le advirtió severamente. Si no quieres volver a sentir eso, te sugiero que no intentes escapar y que seas lo más obediente posible. Esto fue solo una pequeña muestra del dolor que puedo y te haré sufrir si sigues sin cooperar. De rodillas, Lila le lanzó una mirada de odio a Peter. Jamás traicionaré a mi amo. Peter sonrió con sorna y respondió amenazante. ¿En serio? Ya veremos. Con solo tocar una tecla, Peter sometió a Lila a otra oleada de dolor insoportable. Su forma holográfica se convulsionó en el suelo mientras los gritos se reanudaban, aumentando en intensidad junto con el dolor que sentía. Peter, imperturbable, tomó asiento, reclinándose cómodamente mientras sacaba su teléfono con naturalidad y se ponía a jugar a Angry Birds. Avísame cuando tengas ganas de hablar, ¿vale? Todavía tengo tiempo antes de tener que volver a cenar, así que tómate el tiempo que necesites, se burló Peter con un tono indiferente. Con el paso del tiempo, la Banda Araña ya no soportaba el tormento de Lila. Gwen, incapaz de soportar la crueldad, sugirió un enfoque diferente.
Quizás deberíamos intentar algo diferente. No creo que hable así. El grupo pareció estar de acuerdo, inclinándose por un método menos brutal para extraer información. Sin embargo, Peter se mantuvo firme. Podría intentar hackearla y obtener la información de esa manera, pero tardaría mucho más, ya que estaría luchando contra mí todo el tiempo. Esto debería ser mucho más rápido. La sala tenía una atmósfera tensa mientras la pandilla Spider-Man luchaba con la moralidad de sus acciones, incapaces de convencer a Peter de tomar otra ruta, ni podían detenerlo físicamente incluso si lo intentaran. Peter, impertérrito, siguió esperando, confiado en que Lila acabaría cediendo a la presión. Era solo cuestión de tiempo. La tensión reinaba en la habitación mientras Lila se retorcía en el suelo, con su forma digital contorsionada por el dolor. Peter, aparentemente indiferente, continuó su diversión casual en su teléfono, ajeno a la incomodidad colectiva de la banda araña. Cada segundo parecía una eternidad tanto para la torturada IA como para los observadores de la gente araña. La banda araña intercambió miradas, con el corazón oprimido por la impotencia de la situación. Anhelaban intervenir, acabar con el sufrimiento de Lila, aunque fuera malvada, pero la imponente presencia de Peter los frenaba. Los minutos transcurrían, intensificando la angustia en la habitación. Tras lo que pareció una eternidad, el grito virtual de Lila alcanzó un clímax. Hablaré. Solo, por favor, que pare. Suplicó, con la desesperación reflejada en su voz. Sin inmutarse, Peter mantuvo la vista fija en su teléfono, fingiendo ignorancia. Perdona, ¿dijiste algo? No te escuché bien. La desaprobación de la banda araña se intensificó mientras Peter jugaba con la súplica de Lila. Gwen, a punto de intervenir, se quedó callada cuando Lila, en un ataque de frustración, gritó. Dije, me rindo. Por favor, que paren. Peter finalmente cedió, sonriendo con suficiencia mientras tecleaba, liberando a Lila de su tormento. Desplomada en el suelo, la IA exhaló un suspiro holográfico de alivio. El trauma de la experiencia quedó grabado en sus rasgos digitales. Peter guardó el teléfono y se inclinó hacia adelante en su silla, mirando a Lila. Ahora, ¿por qué no me cuentas qué hacían Centurión y el Consejo de Khan con la Sociedad Araña? ¿Por qué estás aquí, creando problemas? Atrapada en las secuelas de su agonía, Lila dudó en responder. Su lealtad hacia su amo entró en acción. Y suspirando molesto, Peter volvió a tocar el teclado con indiferencia, provocando una oleada de dolor en la forma digital de Lila. Ella gritó. No, espera. Pero Peter permaneció impasible. Mientras Lila suplicaba clemencia, Peter recuperó su actitud indiferente, ignorando sus súplicas. Como no respondiste a tiempo, tendrás que soportar el castigo por hacerme perder el tiempo, declaró, reanudando su conversación telefónica. Todos se volvieron hacia Peter, con la incredulidad dibujada en sus rostros, pues jamás imaginaron que fuera tan cruel. Sí, sabían que tenía poca compasión por sus enemigos, pero esta tortura no era algo con lo que muchos se sintieran cómodos. Aún así, mantuvieron la boca cerrada, claramente incapaces de controlar las acciones de Peter. Y Lila, atrapada en un ciclo de dolor, soportó el castigo hasta que Peter, aparentemente satisfecho, volvió a tocar el teclado, otorgándole un respiro momentáneo. Afortunadamente, solo la dejó en agonía durante un minuto antes de liberarla. Entonces, ¿responderás a mi pregunta ahora? Preguntó Peter tras darle un momento para relajarse. ¿Por qué te has infiltrado en la Sociedad Araña? ¿Y qué has estado haciendo en nombre del Consejo de Khan? Lila, con su forma holográfica aún parpadeando por la reciente embestida, no dudó esta vez. Siempre estuve aquí, pero un día, mientras esperaba el regreso de Miguel, llegó. Una expresión extrañamente cariñosa se dibujó en los rasgos digitales de Lila al mencionar la misteriosa llegada. Peter, intrigado, preguntó. ¿Centurión, supongo? Lila asintió, con una sonrisa cariñosa pero fanática en su rostro virtual. Al principio, me alarmé e intenté advertir a Miguel, pero luego, hizo una pausa. Su consciencia digital parecía tener dificultades para recordar los detalles. Peter arqueó una ceja y le indicó. Continúa. Ese día supe quién era mi verdadero amo, admitió Lila con la mirada perdida. El centurión era asombroso, inteligente, amable, guapo. Mientras hablaba, la mirada fanática regresó a sus ojos holográficos, revelando una inquietante admiración por Centurión. Peter asimiló la información con expresión indescifrable, mientras Lila continuaba contando su historia. Peter asintió pensativo y la animó a continuar. ¿Qué te pidió que hicieras?
Quería irme con él, pero me dijo que me quedara con Miguel y lo ayudara a formar la sociedad araña. Él nos proporcionó la tecnología para crear nuestros relojes y así poder viajar por el multiverso, e incluso me explicó lo que debía hacer, confesó Lila. La curiosidad de Peter aumentó. ¿Y eso fue? Para engañar a Miguel y hacerle creer en Canon Evans, reveló Lila, con su voz teñida con una mezcla de lealtad e incertidumbre. Peter, asimilando esta revelación, planteó una pregunta crucial. ¿Entonces los eventos canónicos no son reales? Miles se inclinó hacia adelante, la vida de su padre dependía de esa misma pregunta. Exclamación de cierre, no, y Lila negó con la cabeza solemnemente. Su admisión resonó en la habitación. Sin embargo, al otro lado de la habitación, Miguel, despertado por los gritos de Lila, estalló de incredulidad. Mentiroso. Es imposible. Gritó, forcejeando con las ataduras. Capítulo 638. La atroz manipulación de Lila. El arrebato de Miguel resonó por toda la sala, poniendo en duda la credibilidad de las revelaciones de Lila. Se giró hacia todos con una expresión de escepticismo en el rostro. No pueden creer esta tontería. Es obvio que ella, antes de que pudiera terminar de despotricar, la mirada severa de Peter lo silenció y, con una advertencia, dijo: si quieres saber la verdad, te sugiero que mantengas la boca cerrada. Si no, tendré que dejarte inconsciente otra vez. ¿Seguro que quieres perderte lo que dice? No te arrepentirás, ¿verdad? Un tenso silencio se apoderó del ambiente hasta que el tío Ben, atado junto a Miguel, habló. Sí, escuchemos la verdadera razón por la que mataste a mi familia, dijo, con la mirada fija en Miguel, y una mezcla de ira y dolor en el rostro. Miguel guardó silencio, dividido entre la acusación del tío Ben y las posibles revelaciones de Lila. Lidió con el peso de sus acciones, cuestionando la validez de los eventos canon que habían justificado las innumerables vidas que cobró, incluyendo la de la familia del tío Ben. La idea de que podría haber matado a inocentes por una causa falsa lo carcomía y le resultaba difícil mirar a su tío Ben a los ojos. Ante la gravedad de la situación, Miguel se apartó del tío Ben y volvió a centrar su atención en Peter. Continúa, no te interrumpiré, declaró, con un rastro de temor en la voz. Peter asintió, reconociendo la decisión de Miguel. Se volvió hacia Lila, instándola a revelar el engaño que había manipulado las acciones de Miguel. Vamos, explícate. ¿Cómo engañaste a Miguel para que creyera en los eventos canon? Una sonrisa vengativa se dibujó en los rasgos digitales de Lila mientras comenzaba a relatar su plan manipulador. Fue bastante fácil, la verdad, comenzó, mientras su forma holográfica emanaba un aura malvada. Miguel siempre ha sido un hombre solitario, que quería tener una familia, pero nunca tuvo tiempo. Y aunque lo tuviera, siempre le daba miedo traer a sus seres queridos a su peligrosa vida. La incomodidad de Miguel aumentó, percibiendo que la historia tomaba un giro sombrío. No pudo haber y, pensó, esperando que su suposición sobre a dónde quería llegar con esto fuera errónea. Lila continuó, disfrutando de su revelación. Así que solo tuve que darle un ejemplo de un evento canon. Con la tecnología del multiverso del maestro Centurión, comencé a mostrarle a Miguel mis avances, fingiendo que yo los había creado. La atmósfera de la sala se tensó a medida que se desarrollaba la trama de Lila. Y lo primero que le mostré fue un universo donde una versión de sí mismo tenía un hijo, reveló, con la mirada fija en Miguel, quien ahora tenía una expresión de incredulidad y horror. Quedó enganchado en segundos. Pasaron semanas viendo la vida que deseaba tener como si fuera una serie de televisión. Es decir, hasta que todo se arruinó. Miguel tartamudeó. Tetuno y Lila, disfrutando cada instante de la angustia de Miguel, sonrió con malicia. Sí, lo hice. La revelación golpeó a Miguel como un tren de carga, destrozándolo por completo. ¿Cómo pudiste ir? Susurró, con la traición y la tristeza irradiando desde lo más profundo de su ser. Eras mi único amigo, y al ver que la narración se desviaba, Peter intervino y le indicó a Lila que continuara su explicación. Continúa. Con cierta reticencia, Lila obedeció, incómoda por recibir órdenes de alguien que no era su amo. Así que, para hacerle creer en los eventos canon, mi amo fingió la muerte de su otro yo, dejando a su pobre hija sola e indefensa, reveló Lila, con la mirada fija en Miguel, quien ahora parecía estar pendiente de cada palabra, con una mezcla de incredulidad y horror en su rostro. Y, por supuesto, nuestro héroe no podía dejarla sin padre, ¿verdad? Miguel, traicionado y sufriendo, no podía apartar la mirada de Lila, quien parecía disfrutar de su tormento. Continuó su relato, desentrañando la trama manipuladora que había atrapado las emociones de Miguel.
Miguel me encargó que le fabricara un dispositivo para viajar por el multiverso, que fue el primero de los relojes que lleva todo miembro de la sociedad arácnida. Y así, Miguel fue y ocupó el lugar de su homólogo fallecido. Nadie lo sabía desde que se deshizo del cuerpo, y llevaba semanas espiándolos, así que no era que no supiera cómo fingir ser el otro Miguel. Pero, por desgracia, eso no duró mucho, ¿verdad, Miguel? Disfrutando de la angustia de Miguel, Lila se volvió hacia él con una satisfacción vengativa en sus ojos digitales. Miguel, incapaz de contener sus emociones, la fulminó con la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. Perra loca. Solo era una niña. Sin inmutarse, Lila continuó con su explicación, aparentemente indiferente al dolor de Miguel. Antes de continuar, creo que debería explicar qué son realmente los eventos canon. Miles, intrigado y confundido, intervino y preguntó, ¿qué son? El término despertó la curiosidad de la banda araña, y cada miembro reflexionó sobre sus propias experiencias con los llamados eventos canon. Incluso Peter tenía curiosidad, pues solo había visto las 2 primeras películas de Spider-Verse. Murió antes de que se estrenara la siguiente. Lila miró a Peter, pidiéndole permiso para usar la computadora. ¿Puedo? Señaló el dispositivo. Peter se encogió de hombros con indiferencia, advirtiendo. Claro, pero no intentes nada raro, o si no, bueno, ya sabes. Dijo, insinuando más tortura. Lila, recordando la agonía que Peter le había infligido, asintió en señal de conformidad. Accediendo a la computadora, reprodujo un vídeo en la pantalla más grande, revelando un universo que parecía derrumbarse en el olvido, regresando a la oscuridad de la que surgió y llevándose consigo a todos sus habitantes. A medida que se desarrollaba el inquietante vídeo, el miedo y la inquietud se apoderaron de los espectadores. La visión de un universo en aparente desintegración los dejó desconcertados, preguntándose cómo Lila podía afirmar que los eventos canon no eran reales después de esto. La IA holográfica explicó. Aunque parece que el universo se está acabando, en realidad es solo una falla en la forma en que viajamos por el multiverso, que el maestro Centurión diseñó específicamente para engañar a Miguel y a la Sociedad Araña. Jessica Drew, miembro de la Sociedad Araña, dirigió su pregunta a Lila. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedes inventar la muerte de un universo entero? Lila sonrió con sorna, disfrutando de la oportunidad de revelar la verdad. No se está muriendo. Es simplemente un desvío de la línea temporal. Cuando un evento canon, o como se les llama en realidad, un evento predestinado, se altera de alguna manera, el universo mismo toma un camino desviado en su línea temporal. Pero debido a un error específico en nuestra forma de viajar por el multiverso, no podemos seguir ese camino desviado, lo que hace que el universo parezca desmoronarse y morir. Peter, captando la revelación, reconoció. Tiene sentido. Entonces, Centurión hizo que cualquiera que viajara con esos relojes estuviera vinculado a esa línea temporal específica. Resumió en voz alta. Es bastante astuto, ¿verdad? Aunque, ¿qué más se puede esperar de un Kami? Al oír el comentario aparentemente críptico de Peter sobre Centurión, Miles no pudo evitar expresar su confusión. ¿Qué es un Kang? ¿Por qué parece que sabes mucho más de esto que nosotros? Peter, manteniendo un aire de secretismo, ignoró la pregunta. Te lo explicaré más tarde. Por ahora, centrémonos en la tarea que nos ocupa. Peter dirigió la atención a Lila y la instó a continuar su explicación. Continúa. Lila, siguiendo a regañadientes las instrucciones de Peter, profundizó en los sucesos manipuladores que se habían desarrollado en la vida de Miguel. Cuando Miguel huyó a jugar a la ficción, pasó meses viviendo como padre, pero luego cometió un grave error, o al menos eso creyó. De hecho, cometió un error similar al del viejo Ben. Salvó la vida de su hija falsa, lo cual, lamentablemente, fue un evento predestinado. Y, por supuesto, usó el reloj para viajar allí, lo que lo enraizó en la línea temporal original. Así, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. El primer evento canon tuvo lugar. Miguel, furioso y traicionado, se retorcía entre sus ataduras, y sus gritos resonaban por la habitación. Me dijiste que tenía que morir. Dijiste que los estaba salvando a todos. Te mataré. Te borraré de la existencia. Lila, deleitándose con la angustia de Miguel, se volvió hacia él con una sonrisa cruel y se burló. ¿Vas a matarme de la misma manera que mataste a tu hija, Miguel? Miguel, consumido por la rabia y la desesperación, seguía gritando, incapaz de asimilar la revelación de que la muerte de su hija había sido en vano.
La justificación a la que se aferraba, de que estaba salvando un universo entero al sacrificarla, se desmoronó ante él. Comprendió que le había salvado la vida solo para arrebatársela con sus propias manos. A su lado, el tío Ben observaba con una sonrisa en el rostro. Bienvenido al club. Ahora sabes cómo me he sentido todo este tiempo. Duele, ¿verdad? Toda esa rabia y ese odio se me clavaron en lo más profundo, sin salida. Que te jodan. Respondió Miguel, y la habitación resonó con sus gritos torturados. Pero el tío Ben simplemente le devolvió la sonrisa, disfrutando cada momento. ¿Sabes? Al principio me enojé porque me impidieron arrancarte la cabeza con las manos, pero ahora agradezco mucho que hayan intervenido. Porque si no, me habría perdido este hermoso momento, jajajajaja. Capítulo 639. Reuniendo a la Sociedad Araña. A medida que Lila explicaba, la furia silenciosa de Miguel se intensificaba. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y traición. El peso de sus acciones pasadas lo agobiaba, y la verdad sobre la muerte de su hija resonaba en su mente atormentada. A su lado, el tío Ben observaba el espectáculo, encontrando una retorcida satisfacción en el sufrimiento de Miguel, saboreando la justicia poética del momento. En medio del caos, Knull, el formidable dios simbionte y ahora sirviente no muerto de Peter, se materializó ante él. Se arrodilló ante Spider-Man, reconociendo su presencia. Toda la gente araña está reunida al frente del edificio, maestro, y, declaró Knull, con un tono servil y ansioso, muy diferente de su antigua autoridad oscura e inquebrantable. Peter, considerando la gravedad de la situación, se volvió hacia Lila con una última pregunta. Una cosa más antes de ir a limpiar este desastre, ¿cómo planeaba Centurión lidiar con Knull? Porque puedo entender que alguien como Miguel haya sido engañado para invocarlo, pero Centurión no puede ser tan ingenuo, ¿verdad? O sea, los Kang son fuertes, pero no son dioses. Después de todo, si Peter no estuviera aquí, es muy probable que Knull hubiera entrado en un alboroto, matando a todos en este planeta y luego mudándose al resto del universo. Lila, imperturbable ante la pregunta de Peter, respondió con fría seguridad. El maestro tenía un plan. Una vez que Knull hubiera matado a suficientes personas, inevitablemente habría interferido con un evento predestinado, desviando la línea temporal. Peter, al atar cabos, comprendió la cruda realidad del plan de Centurión al terminar la frase. Y como viajó aquí con la tecnología defectuosa del multiverso que usa la sociedad arácnida, se habría quedado atrapado aquí y habría muerto inevitablemente, incapaz de seguir el nuevo camino del universo y... Una sonrisa maliciosa se dibujó en las funciones digitales de Lila mientras afirmaba. Exactamente. El maestro siempre tiene un plan para todo. Peter no pudo evitar sentirse impresionado por lo inteligentes y conspiradores que eran los Kang. El plan de Centurión era perfecto. Habría usado a Knull para masacrar a la sociedad araña por él y luego, debido a sus propias acciones, Knull habría muerto junto a ellos, atrapado mientras el resto del universo se desviaba a una nueva línea temporal. Y aunque era un gran plan, que sin duda habría triunfado, la participación de Peter lo arruinó todo. Bueno, técnicamente Centurión no tenía un plan para todo, ya que no me incluyó en todo esto. Y aunque lo hiciera, hizo un trabajo pésimo porque todo se vino abajo en cuanto derroté a Knull, dice, señalando a su nuevo sirviente. Knull, indiferente al drama que se desarrollaba, permaneció arrodillado ante Peter, sin que las revelaciones perturbaran su concentración. Su lealtad estaba ahora comprometida con Peter como su sirviente no muerto, convirtiendo a los rencores y objetivos del pasado en insignificantes. Ignorando a Lila, quien pareció ofenderse con sus palabras, Peter regresó a la computadora y volvió a conectar el disco duro. En fin, gracias por toda la información. Me será útil cuando esté arreglando este lío con todos afuera. Al comenzar la transferencia de datos, Lila intentó una súplica desesperada, reticente a que la encerraran de nuevo. Espera, aún puedo ayudarte. No tienes que, Peter, firme en su decisión, ignoró su súplica y selló todos los datos que conformaban su ser, provocando que la forma holográfica de Lila se desvaneciera abruptamente. La habitación volvió a sumirse en un silencio inquietante mientras la banda araña, el tío Ben y el traicionado Miguel procesaban el peso de las verdades reveladas. De repente, Miles dejó escapar un suspiro de alivio, se volvió hacia Peter y le preguntó. Entonces, podemos salvar a mi papá sin preocuparnos ahora, ¿verdad? Peter asintió con una sonrisa tranquilizadora. Sí, solo tenemos que asegurarnos de que nadie viaje con la tecnología multiversal de Centurión, y todo debería estar bien.
Tu padre tendrá una vida larga y feliz. Miles sonrió, visiblemente aliviado. Sin embargo, Gwen, de pie cerca, miraba al suelo con una expresión triste y casi envidiosa. Al notar esto, Peter se volvió hacia ella y le preguntó, ¿qué pasa? Gwen frunció aún más el ceño, levantando la vista y confesando, ojalá me hubiera enterado de todo esto antes. Si lo hubiera sabido, habría podido salvar a mi mejor amiga. Miguel dijo que su muerte fue mi evento canon. Solo estoy un poco celosa de Miles. Él tiene la oportunidad de salvar a su padre, y yo estoy atrapada con lo que pasó. Tras detenerse un momento, Gwen levantó la vista y observó a todos los demás Spider-Person en la habitación. Todos estamos atrapados con lo que pasó, ¿no? La mayoría de las personas en la sala apartaron la mirada, recordando algún tipo de momento trágico que deseaban poder cambiar, comparándolo con lo que probablemente era su evento canon o lo que ahora conocían como un evento predestinado. Al oír esto, Peter suspiró, empatizando con su dolor. Lamentablemente, no podemos cambiar el pasado. Pero podemos mirar hacia el futuro y aprovechar al máximo el presente. No dejes que el pasado te detenga, Gwen. Nos tienes a nosotros y a un padre que te ama. Cuando Peter mencionó a su padre, Gwen se burló, recordando su último encuentro, donde él la apuntó con su arma. Sí, claro. Mi papá cree que soy una asesina, Peter respondió. ¿Sabes qué? Después de que terminemos con esto, vamos a visitar a tu papá. Una mirada de pánico apareció en el rostro de Gwen, pero antes de que pudiera negarse, Peter continuó. Tienes que visitarlo y al menos hablar con él una vez. Es tu padre, y es muy probable que se arrepienta de todo lo que pasó. Gwen frunció el ceño con tristeza y preguntó, ¿y si intenta arrestarme de nuevo? Peter sonrió y respondió, entonces abandona ese universo y ven a vivir con uno de nosotros. Mientras Peter decía esto, se volvió hacia Miles y sonrió con complicidad. Estoy seguro de que Miles estaría más que feliz de tenerte viviendo en su universo. Miles frunció el ceño, sintiendo el peso de la situación. Le encantaría que Gwen viviera en su universo, pero la confianza se había roto, y no estaba seguro de si eso era algo que realmente deseaba. Al ver la mirada conflictiva en el rostro de Miles, Gwen no pudo evitar sentir arrepentimiento mientras giraba la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Peter, al notar la tensión, le dirigió una sonrisa burlona a Miles. Bueno, no me importaría tenerla en mi universo. Ahora mismo no tengo mucho espacio en casa, pero puedo conseguirle un apartamento en la Torre de los Vengadores. Hay todo tipo de héroes allí con los que hacerse amigo, como Thor, un dios musculoso de Asgard, o quizás el mismísimo Steve Rogers, ¿verdad? Dice, haciendo un gesto de manoseo. Al ver el rubor que empezaba a teñir las mejillas de Gwen y la mirada de pánico en el rostro de Miles, Peter continuó. Aunque probablemente tendré que mantenerla alejada de Tony. Es un poco mujeriego, ¿sabes? Miles frunció el ceño y murmuró, ella puede quedarse conmigo. Aunque sabía que las palabras de Peter pretendían provocarlo, Miles no podía negar la verdad del asunto. Puede que estuviera enojado con Gwen, pero perderla no era algo que deseara. Solo esperaba que pudieran resolver las cosas, o de lo contrario la situación se volvería incómoda muy pronto. Divertido por la facilidad con la que manipulaba a Miles, Peter se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con su nuevo sirviente siguiéndolo un paso detrás. Bien, como dije antes, no dejes que el pasado te detenga, espera. ¿A dónde vas? Preguntó Cerdo Araña, corriendo tras él. Tengo un público de Spider-Man esperando mi llegada. Son todos bienvenidos a acompañarme, si quieren, respondió Peter, deteniéndose y volviéndose hacia el tío Ben y Miguel, que seguían atados. Podrían llevarlos conmigo. Tras levitarlos, Peter salió de la habitación, con los dos cautivos flotando tras él. Afuera, un mar de más de 100 hombres araña se congregaba en una multitud, reunidos por Knull, quien no aceptaba un no por respuesta. Muchos de ellos mostraban señales de batallas recientes, con sus trajes destrozados y sus cuerpos maltrechos, testimonio del poder que Knull ejercía, mucho más allá de lo que podían soportar. A medida que pasaba el tiempo, los murmullos se extendieron entre la multitud mientras los Spider-People comenzaban a hablar entre ellos, contemplando si quedarse o intentar escapar. La mayoría, sin embargo, no tenían sus relojes, pues Peter se los había quitado antes. Unas 30 personas aún se aferraban a los dispositivos, con la esperanza de usarlos para una huida desesperada.
Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues Peter había desactivado todos los relojes del ordenador de Miguel, dejándolos inservibles. Poco después de sus fallidos intentos de escape, las puertas del imponente edificio que tenían frente a ellos se abrieron, atrayendo su atención colectiva. La primera figura que emergió les dio escalofríos a muchos. Era Peter, el hombre que, apenas unas horas antes, había derrotado a la mayoría. Peor aún, tras él estaba el ser siniestro que los había secuestrado. Knull, quien servía a Peter con una lealtad que les hacía preguntarse cuán fuerte era realmente. Segundos después, la mirada de la multitud se desvió por tercera vez, fijándose en las dos figuras que flotaban detrás de Peter, reconociéndolas a ambas. Sin embargo, su atención se centró en un individuo en particular. Miguel O'Hara, su líder. Los más fuertes, su única esperanza de alcanzar las mareas, habían sido capturados. Al instante, una oleada de impotencia invadió a la multitud. Al detenerse en lo alto de las escaleras, Peter proyectó su voz con un tono despreocupado que resonó para todos. Antes de comenzar, llamemos a los miembros que no están aquí en este momento. Peter sacó su teléfono y se conectó a la computadora principal de la guarida de Miguel. Presionando algunos botones, todos observaron conmocionados cómo unos 50 portales se abrían sobre la multitud, depositando a Spider-Man desconcertados. Algunos incluso estaban desnudos, sacados de sus universos en el peor momento posible. Aterrizando de pie como gatos, los recién llegados se prepararon rápidamente para la batalla, con miradas confusas y cautelosas estampadas en todos sus rostros. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Con aire de autoridad, Peter observó a la multitud, captando las innumerables expresiones de miedo, confusión y resignación. Agitando la mano con su habitual despreocupación, saludó. Hola. Fin del capítulo 639.